Muy bien amigos, llegó la hora de encender nuestro computador e interactuar con Windows. Vamos a conocer todo el entorno del computador, vamos a aprender a crear carpetas, a mover archivos y a entrar a internet y manejar todas las herramientas que nuestro computador nos ofrece. Vamos a encender nuestro computador. Muy bien amigos, para poder encender nuestro computador debemos identificar este botón tanto en los portátiles o las laptops como los computadores de mesa. Vamos a encontrar este botoncito y le vamos a oprimir para poder encender nuestro computador. Una vez que encienda nuestro computador nos vamos a encontrar con esta pantalla muchas veces. Es el inicio de sesión con contraseña. Cuando compramos un computador, muchos proveedores o alguna persona que haya vendido el computador nos lo vende con una contraseña para poder iniciar por seguridad. Vamos a darle la contraseña. Esta contraseña debe ser suministrada por la persona que lo vendió o la empresa que lo suministró. Escribimos la contraseña y le damos Enter en el teclado. Esta es la primera pantalla que nos aparece cada vez que nosotros encendemos nuestro computador. Vamos a identificar cada una de sus partes. Toda la pantalla que se ve en el fondo azul se llama escritorio. En ese escritorio nos aparecen una serie de archivos. Algunas son carpetas como esta, ya las vamos a aprender a identificar, y otros que son accesos directos como estos iconos que aparecen con una flechita en la parte izquierda baja. Entonces tenemos el escritorio, que es el fondo donde nosotros colocamos todos los archivos. Tenemos los accesos directos, que son los iconos de los programas que instalamos y los abrimos cada vez que damos doble clic. Tenemos las carpetas que creamos, que son las que contienen otros archivos, y tenemos también los archivos como tal. Por ejemplo, este es un PDF, vamos a irlos identificando poco a poco. Se identifican al final porque tienen un punto y la extensión. Vamos a aprender a identificar cada uno de estos archivos. Muy bien, en la parte de abajo tenemos una barra. Esta barra se llama la barra de tareas. Acá vamos a encontrar las configuraciones y todo lo que contiene nuestro computador. En primer lugar encontramos el botón de inicio. Si le damos clic izquierdo, uno solo, se nos abre este menú donde encontramos todos los programas que hemos instalado en nuestro computador y también las configuraciones necesarias para que nuestro computador funcione. Si le damos a scroll, arriba y abajo podemos subir y bajar o navegar por todo el menú. En la parte izquierda encontramos otras configuraciones como el nombre de usuario, documentos e imágenes, que son carpetas donde guardamos nosotros documentos. Tenemos la configuración de Windows, aquí encontramos una configuración. Más adelante vamos a ir navegando por cada una de estas opciones. Volvemos al botón de inicio y encontramos aquí el botón de inicio o apagado. Si le damos clic nos da tres opciones: suspender, apagar o reiniciar. Volvemos al botón de inicio y en la parte derecha encontramos aplicaciones y también encontramos acceso al correo electrónico o a la tienda de Microsoft. Para cerrar esta ventana simplemente damos clic por fuera y cada vez que nosotros abrimos algún archivo se llaman ventanas. Esta que tenemos acá, por ejemplo, de la configuración, es una ventana la cual consta en la parte de arriba con tres botones. Este que es para minimizar, si le damos clic izquierdo nos lo coloca acá en la barra de tareas. Vamos a darle clic en la barra de tarea, clic izquierdo para volverlo a abrir. Y el segundo botón es un cuadrito que dice maximizar. Si le damos clic izquierdo se nos coloca de pantalla completa. Y para cerrarlo definitivamente damos en el botón de cerrar o en la X. Si queremos minimizarlo o volverlo en el tamaño que estaba anteriormente, simplemente vamos a darle aquí otra vez, minimizar de tamaño. Noten que aquí es un solo cuadrito cuando está minimizado, y si lo maximizamos se nos colocan como dos cuadritos para el diferente tamaño. Esto es lo que nosotros llamamos ventanas en Windows. Si nosotros abrimos esta carpeta, por ejemplo, noten que también tiene los tres botones con los cuales nosotros podemos minimizar, maximizar o cerrar. Dentro de esta carpeta existen estos archivos con diferentes extensiones. Por ejemplo, esta es de extensión PDF, que es un archivo
de escritura. También tenemos archivos .docx, que son archivos de Word, que es un editor de texto. Estos programas y estos archivos vamos a aprender a realizarlos poco a poco. Por el momento seguimos con la barra de tarea. Enseguida encontramos el botón de buscar. Si le damos clic, nos aparecen los últimos programas que nosotros hemos abierto y también nos aparecen otras opciones al lado derecho. Nos aparece también en la parte de arriba si tenemos aplicaciones, vamos a buscar aplicaciones, documentos o también en la web o en internet. Si le damos en más, nos aparece si vamos a buscar carpetas, configuración, foto, música y videos. Vamos a cerrar, aquí nos aparecen unos botoncitos para más opciones. Agrega una cuenta de Microsoft, agrega una cuenta profesional. Vamos con varias opciones que poco a poco vamos a irlas viendo. Por lo tanto, vamos a cerrar y continuamos con la próxima barra de tareas. Esta opción que tenemos aquí, vista de tareas, si ustedes pueden notar, hemos abierto esta carpeta y tenemos abierto este programa con el que estoy grabando y también abrimos la configuración. Esta opción que tenemos aquí, vista de tareas, si le damos clic, nos muestra todo lo que tenemos abierto en el momento o lo que hemos abierto. Entonces, al darle clic, tenemos la posibilidad de seleccionar cualquier ventana que nosotros hemos abierto. Para volver a quitarla, vamos a darle clic de nuevo. Luego, en la barra de tareas tenemos los iconos de todos los programas que nosotros tenemos instalados o las aplicaciones. Estos son accesos directos iguales como los que tenemos en el escritorio. Simplemente para abrirlos damos doble clic y ya podemos interactuar con ellos. Luego tenemos esta sección de Windows, que es el blog de noticias. Acá por defecto Windows nos muestra las últimas noticias y el estado del tiempo, resultados de fútbol. Según lo que nosotros hemos buscado, nos da información relevante a lo que hemos buscado nosotros por internet. Es muy práctica esta opción. Luego tenemos acá esta flechita que dice mostrar iconos ocultos. Cuando nosotros nos llenamos acá de iconos en la barra de tareas, esta opción de Windows nos guarda los otros iconos que no estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos la seguridad de Windows, tenemos la nube de OneDrive, luego vamos a mirar qué son todos estos iconos y los programas para aprender a identificarlos. Luego tenemos otros iconos de configuración, por ejemplo esta es para uno hacer una videollamada, tenemos el icono de lo que yo estoy grabando en el momento y aquí encontramos el acceso a internet. Vamos a darle clic. Para nosotros poder sacar todo el provecho a nuestro computador debemos conectarnos a una red de internet, bien sea por medio de cable o de Wi-Fi. En estos momentos me está reconociendo la red que estoy conectado por medio de un cable. Nos damos cuenta porque nos aparece este icono de un monitor, quiere decir que está conectado a una red por medio de cable. Pero también tengo una tarjeta Wi-Fi. Es un dispositivo que se le coloca a los computadores de mesa para que pueda reconocer las señales Wi-Fi que hay alrededor del computador. Muy bien, vamos a darle otra vez al icono de acceso a internet. Luego tenemos el altavoz o el volumen. Si le damos clic, podemos subir o bajar el volumen de nuestro dispositivo. Luego encontramos la configuración del teclado en español o en inglés, según los idiomas que nosotros queramos utilizarlo. Este es el icono de las preferencias del idioma. Y por último encontramos la configuración de la fecha y la hora o el calendario. Aquí podemos ver la hora en tiempo real y la fecha. En el escritorio encontramos la papelera de reciclaje. Esta papelera de reciclaje es a donde van todos los archivos que nosotros vamos borrando o eliminando de Windows. Tenemos los accesos directos de los programas que son identificados porque tienen una flechita en la parte izquierda baja. Por ejemplo, estos son navegadores. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, uno de los navegadores más importantes que es Google. Si le damos doble clic izquierdo, inmediatamente nos abre Internet para poder navegar. Nos coloca el cursor en esta parte donde vamos a buscar nosotros lo que queramos. Por ejemplo, si escribimos paisajes y le damos el botón de Enter, nos filtra todas las imágenes que nosotros podemos ver o utilizar. Igual es una ventana, recuerden que cada vez que abrimos un programa o una carpeta, estas se llaman ventanas.
las identificamos porque tienen estos tres punticos arriba. La podemos minimizar. Miren que quedó aquí en la barra de tareas. Volvemos a darle clic. Podemos minimizarle el tamaño y la podemos cerrar. Muy bien, para nosotros utilizar Windows necesitamos muchos tipos de archivos, los cuales nosotros podemos modificar, crear o compartir. Por ejemplo, los archivos que son de audio o música, que son con la extensión .mp3, los de video que son mp4. Tenemos los archivos también de texto como son Word o PDF. Y así tenemos mucha variedad de archivos, los cuales se abren con diferentes programas. Por eso la extensión .pdf, .docx, .mp3 y .mp4. Esos se abren con diferentes programas que son los que instalamos en Windows para poder utilizarlos. Muy bien, en el escritorio también encontramos estas carpetas. Vamos a aprender a crear carpetas para guardar nuestros archivos. Estas carpetas son utilizadas en Windows para nosotros organizar todos los archivos que les dije anteriormente. Vamos a crear una nueva carpeta para que comprendan. Vamos a colocar esta por acá. En el escritorio vamos a darle clic derecho. Se nos despliega este menú y en la parte de abajo nos dice Nuevo. Luego deslizamos el mouse hacia estos archivos y vamos a darle en la primera opción, Carpeta. Se nos crea una carpeta y se nos selecciona la letra Nueva Carpeta en azul, queriendo decir que le podemos cambiar el nombre. Si de pronto le damos clic por fuera, queda con ese nombre, pero nosotros podemos cambiarle el nombre. Simplemente le damos un clic y vamos a cambiarle el nombre. Archivos. Vamos a ponerle archivos y damos clic por fuera. Ya tenemos la carpeta con el nombre archivos. También podemos cambiarle el nombre de la siguiente forma. Vamos a seleccionar de nuevo la carpeta, vamos a darle clic derecho y abajo nos aparece la opción de cambiar el nombre. Nos desplazamos con el mouse y le decimos cambiar nombre. Vamos a colocarlo en mayúsculas. Recuerden que para colocar las letras en mayúsculas vamos a oprimir la tecla Block mayúscula y se nos enciende el bombillito en el teclado y vamos a escribir archivos. Vamos a darle Enter o clic por fuera y ya tenemos nuestra carpeta. Vamos a abrir la carpeta para poder guardar archivos en ella. Vamos a darle doble clic. Vamos a seleccionarla con clic izquierdo sostenido y la arrastramos hacia la derecha. Noten que arriba se nos abren varias opciones de esta misma carpeta y tenemos un menú al lado izquierdo que son las otras carpetas que tiene Windows. Entonces podemos navegar por ellas, pero por el momento vamos a centrarnos en esta parte en blanco, que es el espacio donde vamos a guardar todos los archivos. Si queremos, por ejemplo, pasar este archivo PDF a esta carpeta, podemos hacerlo de dos formas. Una es seleccionarla con clic izquierdo sostenido y arrastrarla hasta la parte en blanco y soltarla. Se nos pasa desde el escritorio a esta carpeta. Vamos a cerrar esta ventana o esta carpeta y si la volvemos a abrir, ya vemos que tenemos acá la historia laboral, por ejemplo. Vamos a pasar más archivos a esta carpeta, pero también podemos reducir el tamaño de esta ventana simplemente pasando el mouse por los bordes de la ventana. Miren que se vuelve una flecha en doble sentido. Si le damos clic izquierdo sostenido y arrastramos, se nos vuelve más pequeña la carpeta, tanto de los laterales como de la parte de arriba o inferior. Vamos a colocarla por acá, por este lado, y vamos a abrir esta otra ventana. Vamos a darle doble clic, vamos a arrastrarla para este lado. Ya tenemos dos ventanas abiertas. Recuerden que para arrastrarlas es clic izquierdo sostenido y la arrastra. Otra forma de copiar archivos y pegarlos en otra carpeta es simplemente seleccionar el archivo. Miren que se selecciona y queda de un fondo azul. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar copiar. Luego vamos en el espacio en blanco de la otra carpeta, seleccionamos con clic izquierdo, luego damos clic derecho en una parte en blanco y le damos pegar. Observen que se me creó una copia de ese archivo. Acá tengo el original y se me creó una copia. Ahora vamos a eliminar este archivo. Vamos a seleccionar, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en la opción eliminar. Y ahora vamos a aprender
a cortarlo desde esta carpeta y pasarlo para acá. Antes de pasarlo, vamos a correr esto acá. Observen que aquí tenemos estas dos opciones. Muestra información acerca de cada elemento de la ventana, y si pasamos el mouse para el otro icono nos dice que muestra los elementos en miniaturas grandes. Entonces vamos a darle clic a ese miniaturas grandes y miren lo que pasa. Se nos vuelven más grandes los iconos para poderlos observar. Vamos a seleccionar la otra carpeta y vamos a hacer lo mismo. Muestra los elementos en miniaturas grandes. Entonces ya tenemos acá todos estos archivos. Vamos ahora a cortar esta hoja de vida y la vamos a pasar a esta otra carpeta. Para esto la seleccionamos con clic izquierdo. Recuerden que cuando seleccionamos se coloca en un borde azul el elemento. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle en cortar. Recuerden que antes le damos copiar y la pasábamos para la otra carpeta y nos creaba una copia. En este caso vamos a cortarla definitivamente de esta carpeta. Noten que se pone más transparente que copiar. Ahora la vamos a cortar y luego nos vamos a ir a la carpeta que está en blanco o que tiene un solo archivo. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar pegar. Noten que va a desaparecer de acá y se va a colocar acá. Es muy importante que aprendan a distinguir lo que es copiar y lo que es cortar. Cuando copiamos, nosotros creamos una copia de ese archivo y lo llevamos a otro lugar o a otra carpeta. Pero cuando le damos la opción de cortar, estamos diciéndole a Windows que saque ese archivo de ahí, el original, y lo pase para otra carpeta. Ya no tendríamos una copia. Muy bien, entonces vamos a buscar otro archivo MP3 para poderlo pasar para esta carpeta. Entonces vamos a ir por acá, vamos a navegar por el menú de la izquierda. Por ejemplo, el escritorio, si le damos clic, son todos los archivos. Vamos a minimizar esta de acá, corremos esta para acá y observamos que son todos los archivos que tenemos en el escritorio. Luego vamos a la carpeta de descargas, que es donde quedan todos los archivos que nosotros descargamos de internet. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros queremos ampliar la vista de esto, noten que si colocamos el mouse por esta parte se nos vuelve una cruz. Cuando se nos vuelve esa cruz, quiere decir que podemos separar esa parte de ahí. Vamos a darle clic izquierdo sostenido y la arrastramos. Miren que ya podemos ver todo el texto completo. Vamos a ampliar esta carpeta hacia la izquierda y acá volvemos a ampliarla hacia la derecha. Muy bien, y ahora vamos a ir a la carpeta de descargas, que es donde nosotros guardamos todos los archivos que descargamos de internet. Acá podemos encontrar, por ejemplo, archivos con extensión .mp4. Esto quiere decir que es un archivo de video. Vamos a ampliar la vista de las miniaturas. Entonces acá vamos a ampliar un poco y encontramos que es un archivo .mp4, que es un archivo de video. Vamos a darle doble clic para ejecutarlo. Cuando nosotros instalamos el sistema operativo, este por defecto ya viene con reproductores de audio, video y de imágenes. Entonces deben aprender a identificar estos archivos y se abren con sus respectivos programas. Acá abajo tenemos otro archivo que dice que es .exe. Estos archivos con estas extensiones quieren decir que son archivos de programas que se pueden instalar en Windows. Lo mismo que este de acá, .exe. Luego encontramos los archivos de imágenes. En este caso tenemos una imagen PNG, que es una imagen con fondo transparente. Se diferencia de la imagen JPG, que es la extensión de las imágenes, las que nosotros tomamos con fotos normales o las que descargamos de internet, porque estas tienen fondo, mientras que el PNG es solo la silueta de la imagen y con fondo transparente. Y después encontramos acá un archivo comprimido. Lo reconocemos porque es de extensión .rar. Muy bien, y por último tenemos los archivos con la extensión .mp3, que son archivos de audio. Si le damos doble clic izquierdo, lo podemos reproducir. Vamos a copiar este archivo y lo vamos a colocar en la otra carpeta. Recuerden que si pasan el mouse por encima, les da una previsualización de todas las carpetas. Entonces la que habíamos creado era esta de acá.
O también podemos utilizar el icono de la vista de tareas. La abrimos y por ejemplo vamos a seleccionar esta. Tenemos esta abierta que es la de descargas. Acá arriba están los nombres y la que creamos que es archivos. Vamos a arrastrarla para este lado y volvemos acá y abrimos también la otra. Entonces ya tenemos las dos carpetas abiertas. Vamos a minimizarla por acá y vamos a cambiarlas de lado. Esta la pasamos para acá y esta para acá. Esto lo pueden hacer fácilmente, pueden detener el video para que aprendan cada una de las labores que nosotros hacemos con todo este tipo de herramientas. Paso a paso van a ir aprendiendo a movilizar las carpetas, abrirlas y cerrarlas. ¿Listo? Entonces recuerden que para pasar de una carpeta a otra podemos hacerlo de dos formas. La primera es seleccionar el archivo con un clic izquierdo y luego con clic izquierdo sostenido lo arrastramos y lo soltamos. Vamos a darle la vista grande a las miniaturas y ya tenemos el archivo acá. De esa forma se nos corta y se nos pasa para acá. Vamos a devolverla, vamos a seleccionarla, la arrastramos y la volvemos a colocar en la carpeta de descargas. La soltamos. Ahora vamos a crear una copia. Vamos a darle clic derecho, una vez que ya la hemos seleccionado con clic izquierdo, clic derecho copiar, clic derecho en la otra carpeta y pegar en un espacio en blanco. Miren que se nos creó una copia. Clic derecho para eliminarla y volvemos y le damos clic derecho después de seleccionarla y ahora la vamos a cortar y clic derecho en la otra carpeta y la pegamos. Recuerden que estas son las ventanas y que se distinguen porque tienen estos tres botones de minimizar, maximizar y cerrar. Cuando nosotros compramos un computador nuevo, este viene sin programas. Nosotros tenemos que conseguir todos estos programas para nosotros poder utilizar nuestro computador. Nosotros debemos conseguir programas con licencias originales para que este funcione correctamente. Los programas que nosotros debemos instalarle, los principales, para que funcione bien nuestro computador, sería un editor de texto como Word, que viene en un paquete llamado Office, Microsoft Office, y viene con Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Por defecto Windows, cuando instalamos el sistema operativo Windows, viene con el reproductor de video, de audio y también de MP3. Pero nosotros debemos instalarle otros programas según nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo edito, necesito un programa de edición de audio o de video. También hay otros programas pues necesarios que pueden reemplazar los que vienen por defecto con Windows. Pero los principales serían Microsoft Office, los navegadores, un lector de PDF también y el descompresor de archivos como WinRAR. Esos serían los principales. Ya vienen muchos programas que nosotros podemos utilizar en Windows que poco a poco ustedes cada vez que naveguen o encuentren en internet van a ir utilizando. Te voy a dejar acá el enlace para que vayas directamente a la próxima clase donde vamos a aprender a manejar Word y Excel. Vamos a hacer unos mini cursos donde vamos a aprender a editar texto y a hacer cálculos matemáticos con Excel. No te pierdas la próxima clase.